El tema que elegí hoy tiene que ver con la cantidad de mensajes que por ahí he recibido a lo largo del tiempo, donde siempre retorna la inquietud en relación a los temas de pareja, ¿no? Bueno, el tema de hoy es, ¿tenés una relación insana? Bueno, a ver, si tomamos en cuenta algo absolutamente lógico, que todas las relaciones de pareja atraviesan por distintas crisis a lo largo de su vivencia. En primer lugar, las relaciones insanas puede haber de distinta índole, ¿no? Puede haber una relación insana de pareja, familiar, laboral, de amistad, pero hoy nos vamos a abocar particularmente a la relación insana de pareja. Como dijimos, las crisis es lógico que sucedan en todas las relaciones. Esto es absolutamente normal. En las relaciones sanas, se pueden superar, muchas veces no, pero forma parte de las vivencias. Pensemos que las personas atravesamos a lo largo de la vida por distintas situaciones de crisis. No puede ser de otra manera en relación a las parejas que están conformadas por dos personas diferentes, con distintas características, que tienen que aprender a negociar a través del tiempo y a plantear las distintas necesidades para lograr ciertos acuerdos. El tipo de pareja de la cual vamos a hablar hoy es la pareja insana, o que se llama de codependencia, donde dentro de esa relación uno de los dos tiene características de manipulador o manipuladora, no interesa el género, y la otra persona tiene características de vulnerabilidad. En este punto podemos hablar de que siempre se da un complemento, es decir, son relaciones complementarias. Siempre las personas que tienen rasgos de manipulación van a buscar personas que se muestran vulnerables, personas que son más susceptibles, y por eso se los suele denominar de alguna forma como depredadores o depredadoras que van en búsqueda de su presa. Identifican cuál es la necesidad en el otro, el que se muestra vulnerable, y tienden a crear la idea que los van a completar, a conformar, a rescatar, podríamos decir, en algunas situaciones. En las relaciones de codependencia hay miedo, dolor, angustia, impotencia. No son relaciones constructivas, son relaciones que no crecen, que de alguna manera lleva tiempo a la persona más vulnerable que está dentro de este tipo de relaciones darse cuenta. A veces pueden pasar muchos años, ¿no? Hasta que la persona que esté inmersa, la más débil dentro de esta relación, se da cuenta de las características de la relación en la que está. ¿Por qué es esto? Porque existe la particularidad que en este tipo de relación, donde se arma como un vínculo, un círculo tóxico, que pareciera que no tiene salida, en realidad el personaje que tiene características, como dijimos, manipulador o manipuladora, suelen ser personajes muy seductores, muy atractivos, donde este tipo de relaciones generan mucha adrenalina. Esto hace absolutamente atractivas las relaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Aparece como, uno lo escucha con frecuencia en el consultorio, donde cuando se habla de la pareja, la persona vulnerable se refiere como diciendo, si estoy con él o con ella, no puedo, pero tampoco puedo seguir sin ella, ¿no? Existe como una idea donde el otro aparece como salvador o portador de la felicidad, donde la persona que es más vulnerable y vulnerada aún más a través del tiempo, se siente como en manos del otro, es decir, como que la única persona que puede aportar felicidad y sentido a su vida es otra persona. Esto tiene que ver lo que en algún momento hemos hablado, si recuerdan, que tenía que ver en las relaciones que se establecían por necesidad y no por deseo. Es decir, esto es interesante tenerlo en cuenta porque en las relaciones de codependencia es lo que sucede. La persona vulnerada cada vez se siente más débil y siente que necesita cada vez más la aprobación de su pareja. Por eso muchas veces hasta terminan justificando cosas que no son justificables, como por ejemplo, hace esto porque me ama,
me cuida, muchas veces se confunde lo que es el control con el cuidado. El control no es amor, no es cuidado. Esto hay que tenerlo en cuenta para poder percatarse de esto y poder salir de este tipo de relaciones que en realidad no tienen posibilidad de crecer. No es una mirada negativa, simplemente a diferencia de otro tipo de relaciones donde pueden atravesar por una crisis, una relación sana que puede tener una crisis, ahí podríamos decir que existe la posibilidad de salir, de que superar esa crisis y evolucionar como pareja. En este caso no tiene que ver con una crisis, llamémosle, de la pareja, sino que tiene que ver más con una modalidad, con un tipo de vínculo que más bien es nocivo, que es y que genera mucha destrucción, más que nada en la persona que es vulnerada. Pensemos que el amor sano no conlleva el sufrimiento, ¿no? Una relación, de amor que tiene sufrimiento constante por el tipo de vínculo, ahí no estaríamos hablando del amor sano. El amor sano tiene que ver con el equilibrio, puede haber, como dijimos, conflictos, crisis, pero bueno, tiene que ver más con la armonía, con la paz, con el equilibrio. En este tipo de relaciones esto no sucede. Son relaciones más bien tormentosas, donde, como dijimos, lleva mucho tiempo hasta que la persona vulnerada se da cuenta. Todo esto por la fascinación que genera la persona manipuladora desde un principio. Muchas veces la gente que está en el entorno de la pareja ve con mucha más claridad que los ojos del enamorado o enamorada estas características, ¿no? Porque ¿qué pasa? Se comienza como a cercenar el grupo social. Por lo general, la persona vulnerada cada vez se distancia más de sus afectos, de amigos, familia, y empiezan a registrarse en el entorno un montón de justificaciones en relación a cuestiones que hacen ruido. Por eso es tan importante cuando alguien está dentro de una relación que hay cosas que le comienzan a hacer ruido o incomodar, empezar a poder por ahí plantearlas con un amigo, con alguien de confianza, porque esto va a permitir, cuando uno pone en palabras, ver con más claridad por ahí lo que uno está viviendo. Sucede lo contrario, ¿no? En general estas cosas se suelen ocultar porque algo empieza a hacer ruido en esta relación, donde genera por ahí, vergüenza en algunos casos, a veces dolor, a veces es parte de querer negar y no aceptar porque cuesta y es difícil. Entonces por esto se calla y cuando comienza a exteriorizarse ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? Es decir, la persona manipuladora ejerce absolutamente el control, muchas veces decide por el otro, subestima, desvaloriza. Todo esto a lo largo del tiempo, yo lo digo de manera grotesca, pero en realidad pensemos que esto es como muy minucioso, al principio pasa desapercibido, encubierto en el halo del amor, y después con el tiempo, la persona vulnerada, cuando comienza a darse cuenta de esto, cuando al otro se le cae el velo, podríamos decir, ahí comienza a percatarse de un montón de situaciones que en realidad estaban como disfrazadas, podríamos pensar, por el amor, ¿no? En nombre del amor, podríamos decir. Hay también una falsa idea que cuanto más se quiere, más se sufre. Esto es algo que yo lo he escuchado muchas veces. Bueno, en realidad no es real, ¿no? Si no pensaríamos que el amor sano conlleva sufrimiento y en realidad no. Puede haber problemáticas cotidianas, diferencias, cuestiones que habrá que hablar, que acordar, pero no conlleva. Si una relación tiene en sí un sufrimiento constante, una opresión, angustia y la posibilidad de no poder ser natural, podríamos decir, o como se siente y no poder expresarse con libertad, que es lo que suele pasar en las personas vulneradas, bueno, acá hay algo que en realidad no está funcionando bien. Entonces hay que abrir los ojos, pedir ayuda. También personas que, bueno, ahí leí que decían que alguien tenía una persona cercana que estaba atravesando por ese tipo de relación. Muchas veces las personas del entorno pueden colaborar cuando ven esto, porque también está la frase que muchas veces le escucho, bueno, no hay que meterse en relaciones de pareja, en los conflictos de pareja.
Bueno, está bien, no hay que meterse, pero esto no implica que si uno como amigo, amiga o familiar de algo que en realidad no es bueno, poder hablar con la persona involucrada, ¿no? Con la amiga o amiga que seguramente está viendo mucho menos de lo que puedo ver yo, por una cuestión lógica de que, como dijimos, el amor muchas veces impide ver la realidad y lleva mucho tiempo, a veces años y años y años de manipulación hasta que la persona manipulada puede darse cuenta. No nos olvidemos que la manipulación viene de la mano de la culpa, es decir, el manipulador todo el tiempo hace cargo al otro. Repito, yo dije manipulador, puede ser manipuladora, esto no es una cuestión de género. Hay hombres manipuladores y mujeres manipuladoras. Siempre va de la mano de la culpa. Siempre intentan ejercer un control, siempre intentan dirigir la vida del otro. Van cercenando de alguna manera todo lo que lo rodea, ¿no? Porque todo esto permite que tenga más poder. Cuanto más débil es la persona que tengo delante, más poder tengo y más voy a lograr mi objetivo. Esto suena como una estrategia, no es tan así, pero digamos, cuando uno desmenuza cómo se establecen estos vínculos, va viendo que en realidad es como una especie de depredador, depredadora y la presa. Así. Es como se percibe cuando uno empieza a analizar. En realidad acá prima en este tipo de relaciones la manipulación, el control fundamentalmente, el limitar al otro. Por eso decimos que son relaciones truncadas, ¿no? Porque no hay fluidez, ahí hay sumisión de alguna manera, que en un principio no aparece de manera manifiesta, pero que a lo largo del tiempo esto se va haciendo cada vez más evidente. Y la persona que es la presa, podríamos llamar, que es la vulnerable, termina de alguna manera cada vez con menos autoestima, despersonalizada, sintiendo que cada vez puede menos, en la medida y gradualmente que el otro pareciera que puede más. El otro siempre ocupa como un lugar muy omnipotente, donde parece que es el que puede, el que sabe, y muchas veces personas que han estado en relaciones así durante mucho tiempo, cuando se dan cuenta de esto y comienzan a poder hablar y a ver su realidad, su triste realidad, porque es muy triste, empiezan a darse cuenta y a hacer una lectura retrospectiva de todo lo que han vivido y empiezan a entender un montón de cosas que quizás en su momento fue como confuso, pero lo dejó pasar, ¿no? Empiezan a entenderse un montón de conductas, un montón de cuestiones que realmente no colaboran a ningún tipo de vínculo. Bueno, yo voy a saludar un poquito porque, bueno, acá me dice Ana, Patricia, ¿qué tal Néstor? ¿Qué tal Charlie? Mar, Pablo. Bueno, bienvenidos a todos. Bueno, como venía contando, me parecía que este tema, por lo general las preguntas que surgen, muchas veces que yo suelo decir que las pueden hacer o por el canal o digamos por el Facebook o por Instagram, porque muchas veces la respuesta que yo puedo dar puede ayudar a otros que quizás no se animan. Igual entiendo que muchas veces les cuesta exponerse y las preguntas las hacen por privado. Pero bueno, no hay que tener vergüenza, a todos de alguna manera algo nos sucede, podemos tener inquietudes o bueno, muchas veces por ahí una palabra puede ayudar, ¿no? Saber que alguien puede escuchar del otro lado o me puedo sentir identificado o identificada con algo de lo que alguien dice y me puedo ayudar a pensar. Esa es la idea, ¿no? De estos espacios. Poder pensar y detenerme, más que nada, a reflexionar qué tipo de relación tengo, ¿no? En qué tipo de relación estoy. Lo que suele suceder muchas veces en este círculo tóxico de las relaciones de codependencia es que se pierde a veces como hasta la libertad de pensar, podríamos decir. Porque la persona carga con tanta culpa que a través del tiempo se le van delgando. No nos olvidemos que las personalidades manipuladoras, en realidad, este tipo de personas no suelen hacerse cargo de nada. En general siempre la responsabilidad es el otro, ¿no? Todo lo que sucede es por responsabilidad del otro. Si hay una discusión donde uno se torna agresivo verbalmente, físicamente, como fuere, siempre los resultados o la justificación va a ser porque vos mirá cómo me pusiste, ¿no? Esta es una frase como muy común. O mirá cómo me hiciste reaccionar.
Siempre la responsabilidad es del otro. Es decir, puede haber algo que el otro diga que a mí me enoje, pero la responsabilidad es mía de cómo yo reacciono. Bueno, en este tipo de personalidades, con estas características, nunca sucede porque no se suelen hacer cargo, no suele tener empatía, es decir, no se ponen en el lugar del otro y siempre buscan salir airosos o airosas de cualquier situación, endilgando la responsabilidad al otro. Es decir, la persona vulnerable cada vez se va debilitando más, cada vez tiene menos autoestima, cada vez se siente más incapaz, más solo o sola, y todo esto va haciendo que la otra persona tenga más el control de la situación. Ustedes dirán, ¿cómo no se dan cuenta de este tipo de personajes? Bueno, porque como dijimos, provocan mucha adrenalina y en particular son personas muy atractivas, que generan un halo de fascinación, muy interesantes, muy audaces, que esto también despierta como un gran atractivo, porque por eso son personas que no suelen medir los riesgos, ¿no? En general, la mayoría de la gente podemos a veces lanzarnos a experimentar, permitirnos preguntar qué queremos para nuestra vida, hacer cosas, emprender proyectos, pero solemos tener como una evaluación previa. En este caso, la gente que tiene estas características de manipulación suele mostrarse con total desenfado, ¿no? Lo cual resulta a veces muy atractivo, como gente muy osada, que no tiene miedo. Bueno, este tipo de cuestiones es importante tenerlas en cuenta, ¿no? Porque son características que se repiten. Y acá tenemos que tener en claro que una relación que está basada en la manipulación no va a crecer, no depende de mí, si el otro es manipulador, que cambie, porque este tipo de personas no cambian. Es decir, para poder cambiar, en primer lugar, tengo que hacerme cargo de algo que creo que estoy haciendo mal o de algo que está influyendo en la relación de manera negativa. Este tipo de personas no se hacen cargo, por lo cual siempre digo, si uno no quiere, dos no pueden. Entonces, el amor no todo lo puede. Esto también es otro mito, ¿no? Que pareciera que con el amor todo se puede. No, todo no se puede. Y en una relación siempre es de a dos. Cada uno tiene que poner de su parte y, bueno, con este tipo de personajes, la verdad, es muy difícil construir algo, es imposible construir algo. Por eso siempre digo que cuando hay en una relación uno puede evaluar que hay conductas repetitivas sintomáticas, es decir, que es algo que se repite de manera sistemática y que es del orden del displacer, donde me siento oprimida, donde me doy cuenta que no tengo la libertad de ser yo misma y donde hasta se ha desdibujado lo que yo quiero, mi propio deseo, que es lo que suele suceder después de mucho tiempo, entonces ahí me tengo que correr. Porque si no, insistir en ese lugar es como una pérdida de tiempo, porque puedo aportar lo mejor de mí, pero si el otro no pone, es imposible. Y este tipo de personalidades y de relaciones realmente no pueden mejorar, porque este tipo de personas, como dijimos, no se hacen cargo de su parte. Entonces, la forma de cortar, siempre digo, tiene que ser abrupta. A veces, cuando plantean estas cuestiones, pacientes que vienen con esta problemática de poner punto a esta relación, siempre quedan con la necesidad como de querer, bueno, dar otra oportunidad más, ¿no? Y digo, esto puede ser eterno, o sea, a veces hay que tomar determinaciones, por más que el sentimiento siga, porque a veces es muy difícil, o sea, lo que uno puede pensar va por un carril, pero lo que uno puede sentir va por el otro, ¿no? Esto es lo que uno elabora en un proceso de duelo. En toda relación hay un proceso de duelo. Entonces, en toda separación afectiva. En este caso, lo que hay que hacer es cortar la relación y el proceso tiene que ser individual. A veces se cree que diciéndole al otro que uno puede lograr o que el otro cambie o en una separación que a mí me va a hacer bien poder. A veces no se trata del otro, se sigue tratando de uno. Es un proceso individual, costoso, porque duele, porque, bueno, obviamente había proyectos, no nos olvidemos que en muchas relaciones por ahí llevan 20 años de matrimonio con hijos de por medio, donde empiezan a ver un montón de cosas y se dan cuenta que fue como una especie de embudo, ¿no? Donde cada vez se va cercenando más las libertades, donde una relación termina siendo simbiótica,
donde ahí el otro pasa a ocupar un lugar tan primordial y donde los límites se desdibujan. En una relación sana lo fundamental es el respeto, los límites del respeto. Nos podemos amar, pero tenemos que no perder de vista que podemos coincidir en algunas cosas, pero no en todo. Y lo que uno suele ver en este tipo de relaciones es esto, ¿no? Que los límites se desdibujan, donde pareciera que terminan siendo uno solo. Bueno, esto que puede sonar romántico, en realidad no lo es para nada, termina siendo algo muy nocivo y destructivo. Así que bueno, si quieren preguntar algo al respecto, bueno, de acá se deslindan un montón de temas que tocaremos a futuro. La idea es que por el horario los vivos los sacamos un poquito más cortos, porque entiendo que también por ahí, bueno, es un horario ahí como medio complejo, pero lo importante es que nos podamos encontrar. Vamos a seguir, obviamente, trabajando temas de acá que se desprenden muchísimos, pero me parecía importante poder hablar, más que nada, para poder detenernos a pensar esto, en qué tipo de relación estoy y si tiene que ver con lo que quiero para mi vida. Siempre se pueden superar las crisis cuando estemos hablando de personas. Cuando digo sanas me refiero a personas que, a ver, nadie es perfecto, pero donde hay rasgos de manipulación, de control, bueno, ahí ya estamos hablando de algo que es para prestar atención y en todo caso, por más doloroso que sea, a veces, como dije antes, tenemos que tomar determinaciones porque sé que no es bueno para mí, independientemente que siga sintiendo cosas. Después será un trabajo personal, buscar ayuda, buscar, bueno, alguien que pueda ayudarme, quizás en una terapia, a entender por qué motivo me involucré en una relación con estas características. Muchas veces sucede esto, ¿no? Que se da como una secuencia en personas que podrían tenido relaciones con las mismas particularidades. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Bueno, justamente, ¿no? Habrá que entender, hacer un impasse y entender a través de una terapia, pidiendo ayuda, bueno, ¿qué es lo que me lleva a repetir en mi historia algo de esto que en general me provoca displacer? ¿Qué tengo que ver yo en esto? Porque algo tengo que ver, ¿no? Independientemente que no sea la persona manipuladora, el involucrarme en una relación de este tipo, donde no me puedo preservar, donde quedo fascinada ante este tipo de personajes, bueno, esto es importante saberlo como para poder uno preservarse y hacer elecciones más acordes y más sanas. A ver, vamos a ver acá. Bien. Bueno, Sonia. Bien. Algo que me habían preguntado también era en relación a si en estos casos se sugiere hacer terapia de pareja. La realidad es que yo creo que muchas veces cuando hay situaciones de conflicto y de malestar en una relación, las terapias pueden obviamente colaborar a mejorar el vínculo, porque muchos también dicen a veces, bueno, pero si vamos a terapia de pareja nos terminamos separando. No, no es así. Yo creo que las parejas que van a una terapia se terminan separando porque realmente ya la pareja estaba terminada y quizás necesitaban como, bueno, hacer como el clic, ¿no? En ese espacio y quizás, bueno, de esa manera terminar de mejor forma. Una terapia nunca provoca una ruptura. En todo caso, lo que hace es poner al descubierto las falencias con mayor claridad y ver que quizás en este tipo de relaciones obviamente no se puede, digamos, superar, porque tienen que ver con una modalidad, con rasgos de personalidad. Entonces, ese es el punto, ¿no? A tener en cuenta. Yo en ese caso sugeriría una terapia individual más que de pareja, porque estamos hablando de este tipo de personalidades que, como dije antes, bueno, no tienen posibilidades de revertir. Acá Patricia dice, cuando pasaste por situaciones así y con el tiempo lográs liberarte, es maravilloso. Y el tiempo y el universo te pone gente en el camino que te muestra que el amor es maravilloso, es compañero. Sí, esto es así, claro que sí, porque aparte es una lectura y resignificás situaciones a posteriori, es decir, uno mira para atrás y comienza a comprender y entender un montón de cosas que por ahí en algún momento
generaban cierta confusión y no eran muy claras. Y cuando decís, y el universo te pone gente en el camino, yo creo que uno también, cuando puede tener una mirada, puede entender lo que le sucede y puede entender hacia dónde quiere, que por ahí no es en el lugar donde está. Yo creo que uno mismo comienza, quizás cuando comienza con este compromiso de ver qué me involucró a mí en esto, uno mismo comienza a encontrar gente que tiene otras características, porque ahí hay como un análisis también, un hacerse cargo, bueno, ¿qué me pasó en esto, no? ¿Por qué estaba vulnerable? ¿Qué es lo que hizo que yo cayera en esta relación, me involucrara con alguien de estas características? Aprender a conocernos siempre ayuda a poder elegir mejor y a poder entendernos y conocernos y saber qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Como siempre digo, en una relación hay cosas que uno podrá negociar, pero otras que no. Y el control y la manipulación nunca jamás son cuestiones ante las cuales uno tiene que ceder. Porque esto se condice con la falta de respeto, se condice con la falta de límites, y ninguna relación sana funciona si no es con respeto, con límites, y como dijimos, con armonía, ¿no? A ver, acá. Bien, dice Adriana, entiendo que estar con una persona así es porque la víctima tiene problemas de autoestima o venir de una familia con características similares. Claro que sí, esto que decís es tal cual, porque muchas veces esto uno lo ve en el consultorio y muy claramente en el discurso a veces de algunos pacientes, donde por ahí están en una relación de pareja con características totalmente nocivas. Pero hay cosas que parecen como minimizadas, que realmente son injustificables, ¿no? Porque muchas veces la persona que es tan vulnerable, uno escucha que justifica cosas injustificables de su pareja, ¿no? Y termina naturalizando cosas que no lo son. Pero claro, muchas veces detrás de estas personas, cada historia es diferente, pero hay por ahí una historia previa donde ha vivido en una casa donde por ahí o la violencia estuvo naturalizada o algún tipo, puede ser física, verbal, hay distintas formas muchísimas formas de violencia. Entonces, esto estuvo en el seno donde se desarrolló, donde creció. Entonces, esto pasó a formar parte de la naturalización, ¿no? Pasó a ser como que, bueno, a ver, sí, en realidad me insulta, pero cuando se enoja, ¿no? Si no, no, es bueno porque me trae regalos, o es bueno porque me ayuda con la casa o con los chicos, digo, se empiezan a justificar cosas que en realidad no debieran justificarse. Pero ¿qué pasa? Cuando uno empieza a indagar, claro, por ahí detrás de esta persona, digamos, aparece por ahí una infancia donde hubo un padre que era golpeador. Entonces, claro, que me insulte no es lo mismo que me golpee. Esta es la lectura que hacen muchas personas. Bueno, no. El insulto, la desvalorización, la violencia, es violencia en cualquiera de sus formas. Y esto es inaceptable. Entonces digo, porque si no se entra como a un grado de permisividad que termina haciendo que, bueno, yo refuerce este vínculo, ¿no? Porque sigo permaneciendo, lo sigo retroalimentando de alguna manera. Siempre cuando están estos vínculos es porque uno hace, pero el otro permite. Y esto no tiene que ver con lo que muchas veces yo he escuchado que sí, bueno, si está en esas relaciones porque le gusta. No, a nadie le gusta que sean violentos con ellos. A nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta pasarla mal. Son otras cuestiones que hacen que esa persona por ahí se sienta vulnerable, sienta miedo, porque quizás la amenaza no es explícita, pero muchas veces las personas manipuladoras tienen como, yo suelo decir, el ultimátum en la mano, ¿no? Siempre está esto, bueno, pero si vos haces esto, entonces yo tal cosa. Y bueno, una persona vulnerable justamente es eso, ¿no? Es alguien que por ahí siente que no tiene recursos, dentro de esta relación cada vez se debilitan más. Entonces, a ver, en esto hay que tener empatía, porque yo muchas veces he escuchado esto, bueno, debe ser que le gusta, a nadie le gusta, les puedo asegurar. Lo que pueden hacer algunas personas sin darse cuenta, estando dentro de este tipo de relaciones, es como justificar o naturalizar cosas que en realidad no deben. Quizás por su historia, como dije antes, ¿no? Bueno, esto es menos malo que el otro, entonces no es malo, no. Repito, la violencia no hay que aceptarla ni permitirla en ninguna de sus formas porque, bueno, porque no corresponde. Acá dice Patricia, ser lo suficientemente humilde para comprender por nosotros que no podemos cambiar. Claro que sí, claro. Porque a veces aparece esto del orden de la fantasía y de, bueno, yo lo voy a cambiar.
¿no? En el caso de las mujeres o de los hombres, yo voy a lograr que ella pueda cambiar y ser otra. No. El amor, como dije, no todo lo puede y es bueno poder tenerlo en cuenta. Acá Cherry dice, ¿y el poder cómo juega en esto? El poder del dinero o poder de la sanción. Bueno, el poder en las personalidades que son manipuladoras es, a ver, es, podemos decir, la columna vertebral de la persona manipuladora, ¿no? Porque es la que ejerce el control, el poder. El poder que tiene se incrementa en la medida que cada vez el otro es más vulnerable. Por eso digo que a través del tiempo, la persona vulnerable cada vez se va quedando más sola. Es muy común la frase, bueno, porque tus amigas no son buenas amigas, ¿no? Parcial crítica, o tu familia, también en el caso, repito, de mujeres para con los hombres, ¿no? Donde la manipuladora es la mujer. Entonces, ¿qué papel juega? Y todo es lo más importante, porque a través del poder ejerce el control. El tema del dinero ejerce mucho poder. Claro que sí, claro que sí. Y más que nada, en el hombre y socialmente, el dinero tiene un peso muy particular, que tiene que ver con que a veces está asociado como si fuese que, bueno, cuanto más dinero o cuanto más poder, más virilidad, ¿no? Esto se pone en juego muchas veces. Así que el poder tiene que ver con todo este tipo de relaciones. Por eso digo que no es bueno, porque poder y control van de la mano. Y nada que tenga que ver con el control de uno sobre el otro, porque ahí hay pérdida de libertad. Ahí hay sumisión de alguna forma, ¿no? Y a veces no están ni siquiera a la vista los otros. A veces aparece, habrán escuchado parejas que dicen, no, nosotros nunca un sí ni un no. Y bueno, es preocupante que nunca un sí ni un no, porque si hay, digamos, tanta combinación, tanto, digamos, acuerdo constante en una relación, es porque alguien ahí se está sobreadaptando y está aceptando cosas que por ahí ni siquiera se llegó a preguntar, es simplemente porque él lo dice, entonces yo pienso igual, ¿no? Digo, es importante, ¿por qué? Porque tenemos que aprender a ser felices y buscar relaciones que nos sumen, no que nos resten. El amor tiene que ver con esto, con sumar, no con restar. Y este tipo de relaciones lo que hacen es restar, es desvalorizar, es reducir cada vez la autoestima más. Bueno, hay gente que termina enfermándose, ¿no? A través de todo esto. Y cuando empiezan a reponerse, empiezan a mirar para atrás ellos mismos y dicen, yo no puedo creer que permitía esto, yo no puedo creer tal cosa, ¿no? Esto, bueno, es admirable porque afortunadamente esto sucede, como acá decía Patricia, que muchas veces después, no es casual, creo esto que ella decía, que comienza a cruzarse con gente, porque yo creo que uno puede salir de estos círculos, obviamente, claro que sí, pero si yo identifico que este círculo es nocivo, es tóxico, tiene estas características, no pongo más energía ahí dentro de la relación, busco de salir y en todo caso lo que buscaré es ayuda individual para resolver. El otro, que siga con su vida. El otro u otra, no importa el género, porque a veces hay como una idea de que, no, digo esto y lo aclaro, de que los hombres, no, hay mujeres también que tienen estas características y que también suelen ser personalidades como muy seductoras y que, bueno, generan cierta fascinación y esto colabora a que la persona vulnerable sea presa de este tipo de personalidades. Bueno, vamos a dejar acá por hoy. Les mando un beso grande. Si quieren preguntar algo lo pueden preguntar. Saben que tienen el canal de YouTube o que tienen acá Instagram o Face también, que es otro espacio más. Así que, bueno, les mando un beso grande. Espero que les haya gustado. Y cualquier duda, saben que siempre nos podemos escuchar. Es un espacio para compartir y para que podamos reflexionar y mejorar nuestra calidad de vida. Les mando un beso grande y nos vemos la semana próxima. Estamos en problemas, no me acuerdo cómo irme.